gente, les habla Antoine Castro del Río. Bienvenidos a una nueva edición de East Boston Zoom. Hoy les traigo un programa especial. Tenemos un invitado que viene directamente desde Colombia. Está en una gira por los Estados Unidos, comentándole a la gente qué está pasando con la población campesina en Colombia. Estuvo en la Florida, en Carolina del Norte, en Nueva York, en Washington y ha venido aquí a Boston y lo tenemos nosotros en exclusiva. Una persona que lleva 40 años en el campo y nos va a contar qué está sucediendo allá. Así que los invito a que no se muevan. Miren estos mensajes comerciales y ya regresamos. Bohemios Bar y Restaurante. Exquisita variedad de platos, extensa selección de licores, música a su gusto y atención de primera clase. Ubicado en el 30 de la Bennington Street en East Boston. La Feria de Flores en Boston se vive solamente en emparrados. Fondas y mulas, música en vivo, trova en vivo todos los fines de semana. Bar completo, Guarito, ubicado en el 127 de la Maverick Street, en East Boston. Hola mi gente, bienvenidos de vuelta a East Boston Zoom. Como les había comentado al inicio del programa, hoy contamos con la presencia de un dirigente agrario que viene directamente de Colombia. Y en Boston, solamente East Boston Zoom tiene la exclusiva de presentárselos el día de hoy. Él se llama Oscar Gutiérrez y es una persona que ha participado en las grandes movilizaciones agrarias por la defensa de los derechos de los campesinos. Y hoy tenemos el honor de contar con él. Oscar, ¿cómo estás? Bienvenido a East Boston Zoom. Muy buenas tardes, ¿cómo estás tú? Muy bien. Un gusto en saludarte a ti y a toda tu audiencia. Bueno, Oscar, cuéntanos un poco, ¿quién es Oscar Gutiérrez y qué hace Oscar Gutiérrez en los Estados Unidos? A ver, Oscar Gutiérrez es uno de los muchos dirigentes de Dignidad Agropecuaria Colombiana, al igual que César Pachón, Orlando Beltrán, Richard Felantala, Giovanni Vela y otra gran cantidad de dirigentes de nuestra organización, Eudoro Álvarez, Benavides, bueno, una playa muy grande de dirigentes. O sea que tú eres uno de muchos dirigentes campesinos. Muchos dirigentes agrarios, campesinos, indígenas, de comunidades productoras, agroproductoras de Colombia, que en un largo proceso terminamos construyendo una organización que se llama Dignidad Agropecuaria Colombiana, de la cual soy su director ejecutivo. Oh. ¿Y qué es Dignidad Agropecuaria? ¿Por qué no le cuentas a la Dignidad Agropecuaria es una organización que suma diversos géneros agrícolas. Somos cafeteros, cacaoteros, paneleros, papicultores, lecheros, ganaderos, productores de cebolla, cebolleros, ¿cierto? Gente del maíz, gente del arroz, gente de frutales, amigos, ¿cierto? De frijol y de otra serie de productos agrícolas que, acosados por las políticas de libre comercio, por lo que tiene que ver con las modificaciones que se hicieran en la política económica a raíz del consenso de Washington y por las decisiones, digamos, que se tomaron también cuando se empezó, primero con el Acuerdo de Libre Comercio de América y después con todo el proceso de los tratados bilaterales de comercio, entre ellos el Tratado de Libre Comercio que hace Colombia con los Estados Unidos, y esa política de acosarnos, de abrir importaciones, de destruir una serie de mecanismos, terminó afectando de manera muy grave a muchísimos productores agropecuarios colombianos. Durante 2012, 2013 y 2014 hubo grandes movilizaciones en nuestro país para contener, para contender, para enfrentar esa política, y después de un proceso de conversaciones con el gobierno, que aunque cumplieron una parte, otra la incumplieron, decidimos crear una organización y darle como nombre a esa organización el nombre de Dignidad Agropecuaria, pero ya era el resultado de una dignidad cafetera, una dignidad cacaotera, una dignidad arrocera, una dignidad panelera y otra serie de dignidades. O sea que esa es la convergencia de las dignidades campesinas. Exactamente, exactamente, Antoine. Bueno, entonces mi pregunta
mi pregunta viene, ¿por qué llegan las grandes movilizaciones de los años anteriores en los cuales se han movilizado cientos de miles de campesinos y también la población colombiana? Sí, porque también ¿Por qué se llega a contamos, este punto? también se contó, digamos, con un gran apoyo de estudiantes, de sectores de capas medias de la población colombiana, organizaciones sindicales, trabajadores, organizaciones de los barrios y cívicas que salieron a respaldar las movilizaciones de los productores agropecuarios. ¿Por qué nos movilizamos o por qué se vino ese movimiento tan grande? Por varias razones que tienen origen en las decisiones que se toman en el país en 1990. Colombia en ese año decidió modificar su política económica y particularmente su política agraria e industrial. Se decidió que se iba a entrar en un proceso de modernización de la economía colombiana y a partir de ese proceso decidieron varias cosas. De un lado, privatizar los bienes del Estado, del otro lado, flexibilizar la mano de obra y de otro lado, abrir las importaciones de bienes, tanto agrícolas como industriales, para que ingresaran libremente al país, modificando la política anterior de los 30 años anteriores, que era una política de sustitución de cultivos, que era una política de sustitución de importaciones, por una política que se podría llamar de destrucción de cultivos y de vivan las importaciones. Esa política llevó, Antoine, a unas cifras que hoy son escandalosas. ¿Cuáles cifras? Que en este momento, pero me pregunto, si cambian, ¿cómo es posible que el gobierno colombiano diga que la economía colombiana está bien, que el Producto Interno Bruto ha crecido, que Colombia va para adelante, que la mayoría de analistas financieros digan que Colombia le está yendo bien? Y vemos estos fenómenos en los cuales, por lo menos sé que se han comentado números en los cuales más del 50% de la población campesina está sobre la línea de pobreza. Hay muchas cifras que se pueden manipular, hay mucho engaño en las cifras oficiales, pero con todo y las cifras oficiales te voy a dar unas que permiten ver con claridad la razón, que permiten ver con claridad lo que está pasando. Nosotros en el año 1990 importamos 400.000 toneladas de alimentos. De eso la gran mayoría o una parte muy importante era trigo. O sea que en Colombia no se produce trigo ahora. Se produjo mucho trigo entre 1960 y 1980, pero también hubo una política promovida por los Estados Unidos de venta de los excedentes de trigo en el mercado colombiano, que antes que venderlos los regalaron, después los entregaron con subsidios y finalmente cuando ya vinimos a ver la producción de trigo nacional se había desplazado por esa producción extranjera y se había quebrado al trigo. Pero esos 400.000 toneladas que se importan en 1990 se siguen desarrollando y el año pasado se llevaron al país más de 10,5 millones de toneladas de productos agrícolas. En 1990 nosotros nos autoabastecíamos, nos autoalimentábamos, éramos capaces de producir todos los bienes que los colombianos se consumían, todos los bienes agrícolas. A 1995 ya la cifra estaba en 15% y ya a 2015 la cifra que tenemos es que el 35% de la dieta básica de los colombianos no se produce en Colombia, sino que se trae del extranjero. Una parte muy importante va de Estados Unidos, otra parte muy importante de otras naciones, porque te voy a decir esto, Antoine. Estamos trayendo hasta cebolla cabezona de Holanda al mercado colombiano. ¿Cómo es eso posible? O sea, ¿cómo es posible que Holanda pueda mandar cebolla y sea más barata que la que producen los colombianos? La explicación es muy sencilla. Tanto Estados Unidos como la Comunidad Económica Europea tienen unos subsidios muy grandes. Los subsidios del Estado estadounidense, del Estado de Estados Unidos, a sus corporaciones, a sus grandes productoras de alimentos, bueno, y también a sus granjeros, digamos, son del orden de 95.000 millones de dólares al año.
los de los productores, los de los gobiernos europeos a los productores de la Comunidad Económica Europea son de 110.000 millones de euros al año. Los del Brasil incluso son elevados, entre 55.000 y 60.000 millones de dólares. ¿Y cuántos son en Colombia los subsidios? Los subsidios que le dan a los productores colombianos en medio de una laraca de que no se les pueden dar subsidios, de que hay es que crear bienes públicos, de que los subsidios son un horror, de que eso es una vulgaridad, que mantengan productores con subsidios, no alcanzan a subir a 600 millones de dólares. O sea, como quien dice, somos los pobres del En esas salón. condiciones, entonces, ¿qué es lo que sucede? La cebolla cabezona puede llegar sin ningún problema a Colombia porque detrás de la cebolla cabezana lo que va es, de un lado, la eficiencia en la producción y en general en las vías de comunicación, el costo del crédito, ¿cierto? El manejo de los insumos, los costos de los agroquímicos, la garantía de compra, los precios de sustentación, etcétera, pero además el hecho de que les dan plata para que exporten, lo que hace que entren a un mercado como el colombiano con unos subsidios que vienen desde su nación de origen y que les permite llegar al mercado colombiano con unos precios por debajo de los precios a los que producen nuestros productores. Extremadamente interesante, Oscar. Guárdeme esa idea porque, mi gente, este tema está bastante interesante, porque el problema campesino viene de en toda América Latina, desde México hasta Chile. Por eso los invito a que no se muevan, no mueva el canal, miren nuestros mensajes comerciales que ya regresamos.